y yo trabajo en la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es un movimiento. Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Trabajo el día entero, desde las 5 que me levanto hasta la medianoche, 1 de la mañana, que me voy a y yo trabajo en la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es un movimiento. Soy la presidenta de la Revolución Ciudadana. Trabajo el día entero, desde las 5 que me levanto hasta la medianoche. Bueno, buenos días. Les quiero hablar un poco de la política. Bueno, ¿por qué les voy a hablar de esto? O sea, yo considero que todos los candidatos, bueno, la política es el mal de la sociedad en sí, porque son profesiones sin beneficio para la sociedad en sí. Son profesiones que no sirven absolutamente nada para la sociedad. Y les voy a hablar de este autor que se llama Hans Hermann Hoppe. Les voy a poner aquí Hans Hermann Hoppe. Es un alemán que vive en Estados Unidos. Él es uno de los autores más grandes que habla sobre la política y él tiene detesto o detesta a los políticos, cierto tipo de, de, de- de- de texto que tiene hacia los políticos. Y bueno, les voy a hablar algo que él escribió. Bueno, Hans Hermann Hoppe, La cura verdad sobre los políticos y la democracia. Usualmente en alemán se pronuncia la E al final. Bueno, no sé si estoy pronunciándolo bien porque esto no es inglés. Hans Hermann Hoppe tiene una visión profunda negativa de los políticos profesionales, a quienes describe como individuos que prosperan explotando a los ciudadanos a través del aparato estatal. O sea, toda la profesión de la política en sí es el mal. La política se creó en Grecia hace miles de años atrás, hace 2500 años atrás más o menos. Y bueno, eran personas que habían triunfado en su vida y cuando estaban viejos daban su sabiduría y conocimiento de lo que funcionaba en la sociedad y cómo ellos podían gratis, de manera gratis, ayudar a la sociedad. Entonces, por eso que la política es el mal. ¿Por qué? Porque la política nunca debería ser una profesión. Nadie debería vivir explícitamente de la política. ¿Por qué? Porque si vive explícitamente de la política o implícitamente de la política, ¿qué significaría eso? Que sería una persona que estaría susceptible a la manipulación y a los intereses de los demás. En cambio, si ustedes ven el segundo mandato de Donald Trump ganó la presidencia. Cuando ganó la primera presidencia Donald Trump, él era menos rico de lo que cuando entró a la política. ¿Por qué? Porque él se fue en contra del status quo, en contra de sus intereses internacionales que eran los que promovían las guerras. Cuando él estuvo de presidente nunca fue, nunca hubo ninguna guerra, terminó muchas guerras. En cambio, con el otro presidente que vivió cerca de 50 años, más de 50 años en la política, si ven, era solamente un títere manejado por los intereses internacionales y también por los intereses de la industria armamentística de los Estados Unidos y de la guerra. Entonces, es lo que nos dice Hans Hermann Hoppe. Sigamos. Según Hoppe, los políticos no generan riqueza, sino que la redistribuyen. Ahí, ahí viene el dicho sabio que dice, el que reparte se lleva la mejor parte, y es así, favoreciendo sus propios intereses y los de sus aliados, a expensas del público, del pueblo. Considera que los políticos actúan como gestores temporales del gobierno, lo que incentiva el saqueo a corto plazo. ¿Por qué la política es tan destructiva para una nación? ¿Por qué? Porque es cortoplacista. Todo de valor del ser humano es a largo plazo. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer ejercicios todos los días durante un año, de por lo menos 1 hora al día durante 5 días, bueno, es sacrificio y es difícil de hacerlo, por eso muy pocas personas lo hacen. Bueno, yo hace años me iba al gimnasio y tenía un cuerpo muy definido y muy pocas personas lo hacen. Creo que considero que es eso, menos del 5% de las personas se ven así. Pero eso es beneficioso para el futuro. ¿Por qué? Porque mejora tu salud, te sientes bien, te ves bien y todo ese tipo de cosas que te hacen que te sientas mejor. En cambio, por ejemplo, tomar Coca-Cola, comer un helado, comer bastantes dulces, eso nos hace sentir bien en el momento. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos adictos al azúcar. ¿Por qué? Porque ante nuestros antepasados, cuando nuestros antepasados tenían azúcar, era mínimas cantidades y lo veían una vez al año tal vez. Y eso hacía que nuestro cuerpo esté adicto al azúcar debido a que era una fuente rápida de energía y nos beneficiaba en pocas cantidades, nos beneficia obviamente. Entonces,
Pero ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de gente consume mucho azúcar, toma mucha Coca-Cola, consume mucho helado y eso trae consecuencias para la salud. Imagínense ahora la, eh, las enfermedades debido a nuestra alimentación son la número uno a nivel mundial, aparte de las enfermedades mentales por este tipo de comportamientos. Sigamos. Considera que los políticos actúan como gestores temporales, bueno, del gobierno, eso ya lo leímos, pero lo que incentiva el saqueo a corto plazo y el endeudamiento, sin preocupación por el bienestar futuro de la sociedad. Hoppe argumenta que este sistema democrático promueve la irresponsabilidad, la corrupción y el parasitismo institucionalizado en lugar de la eficiencia y la justicia. Entonces, el Estado crea estas redes clientelares donde les ofrece a la gente dar cosas por el voto de ellos, porque creen que la educación del Ecuador está siendo un desastre. O sea, el Ecuador tiene uno de los niveles más bajos de inglés de toda Sudamérica. Está entre los más bajos. A pesar de que en el analfabetismo para nuestros padres era no saber leer y escribir, yo creo que actualmente el analfabetismo es funcional en sí. Es que no sepa inglés un joven ni tampoco sepa de computación o ese sistema de redes sociales. O sea, es muy importante que sepan esto. Entonces, si nos damos cuenta, esta candidata es una parásito que vive de la política, y la política no debería ser una profesión. Tampoco estoy a favor del Novoa. No estoy a favor del Novoa también porque ya se creyó Dios. Y eso es cuando el ser humano se sube demasiadamente el ego y cuando llegas a tener las cosas que tuviste en tu vida sin necesidad de esfuerzo, porque tu padre fue una persona rica y te pudo dar toda esta ayuda. Obviamente que es un mérito de él también no haber caído en las drogas, ¿no? Porque no creo que consuma drogas o no lo sé. A pesar de tener una vida fácil y un padre que le dio todo. Entonces, este candidato yo he visto que es el mejor. Luis Dillería de Avanza. Y también esta candidata, Andrea González. Pero bueno, esta hace política en base al odio, el resentimiento que tiene la gente en contra del correísmo. Me pude dar cuenta ya en el debate. Pero este candidato tiene muy buenas propuestas. Es un candidato que ha estudiado mucho de economía y sabe lo que está hablando. Bueno, pero como yo no les voy a decir por quién votar ni nada, no. Simplemente estoy comunicándoles a ustedes por qué la política es el mal. Entonces, como dice Hans Hermann Hoppe, la cruda verdad sobre los políticos y la democracia. Pues la democracia por lo general tiende a pervertirse. ¿Por qué? ¿Por qué tiende a pervertirse? Porque, o sea, ustedes no van a operar el corazón de una persona en base a democracia, no tiene que estar el mejor ahí, tiene que ser una meritocracia. Ahí es cuando funciona mejor la sociedad con la meritocracia. Entonces, por ejemplo, ustedes no van a escoger los jugadores del Real Madrid, del Barcelona, de España, o el Barcelona del Ecuador, o el Independiente del Valle. Yo no creo que ellos hagan votaciones para escoger qué jugadores estarán en el plantel de ellos, o sea, como en la lista de los jugadores principales, o en nómina principal del equipo. No, pero en base a esfuerzos determinarán ellos quiénes son los mejores y deberían estar ahí. Por eso que la democracia es el mal. ¿Por qué? Porque la democracia es la seducción o cierto tipo de manipulación de las masas mediante palabras que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no se pone a estudiar economía. Si ustedes se dan cuenta, Argentina está muy bien. Y Argentina, si es que el segundo mandato tiene este presidente, llegará a ser uno de los países más ricos del mundo, como lo fue hace un siglo atrás o un poco más. Entonces, ¿por qué? Porque ese ser humano sabe de economía y se rodeó de gente talentosa que le va a ayudar a él a hacer cosas que él no puede hacerlo solo. Lo que decía Napoleon Hill en el libro que habla él de Piense y hágase rico, habla él de que todos los excelentes presidentes por lo general han creído un mastermind alrededor de ellos donde estas personas colaboran y les ayudan a ellos a cómo tomar mejores decisiones, como lo está haciendo Donald Trump, por ejemplo, está recibiendo ayuda de dos empresarios exitosos para mejorar eficientar o hacer más eficiente el Estado allá en los Estados Unidos, que es
que es Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, y otro empresario que yo he visto entrevistas de él, y es un hombre bien inteligente, que es un empresario de origen de la India. O sea, los padres son de la India, que se llama Vivek Ramaswamy, no es como así es el apellido. Es algo difícil de decirlo. Entonces también está rodeándose de varios elementos del Partido Demócrata, por ejemplo, como la que era Tulsi Gabbard, que era una militar de Estados Unidos, que es muy inteligente, también una mujer, y también el sobrino del John F. Kennedy, como es un Kennedy, no me acuerdo el nombre. Está rodeándose de personas valiosas. ¿Por qué? Porque uno no lo puede hacer ni saber todo. En cambio, el presidente actual del Ecuador, el Daniel Noboa, ya se cree un dios, se le subió el ego. Bueno, al Correa siquiera en la segunda presidencia se le subió el ego. A este en el primer mes ya se le subió el ego. Entonces, decir que una candidata viva de la presidencia de un partido y que viva de eso quiere decir que está viviendo del mal. Es como, es un partido político, ¿cómo les podría decir? Es como una mafia de gente sin escrúpulos, la mayoría de ellos. Obviamente que necesitamos de la política porque necesitamos quien nos dirija de cierta manera, que tome decisiones sobre situaciones importantes y que no pueden ser tomadas de manera democrática. Pero eso debería ser una meritocracia, no una democracia. Las mejores personas deberían estar aquí. Una mujer que es abogada, que vive de la política, que no sabe cómo ganarse el pan con el sudor de su frente, sino solamente con la manipulación de las masas, no sirve. Tampoco digo que el presidente actual, no. Simplemente que quería hacer este video para que ustedes escuchen la opinión de este alemán, que es excelente, este señor. Excelente, yo he visto conferencias y es de quedarse con la boca abierta. Es todo lo que les quería decir hoy. Que pasen un excelente día. Gracias.